compañeros, pues es el mismo. Ah, bueno. Yo lo grabo, no se preocupen, yo lo grabo. Nada más con Va. que grabe más de uno, porque nomás por seguridad, mi recomendación. Christopher. Sí, aquí, ok. Asignadas, estamos en el 6. A ver, ya te asigné otra vez. Ya está grabando, ¿verdad? Ahorita voy. No, yo ya estoy grabando. Ok. Ya está. Más, ¿quién falta? Ángel, su cámara. Ya, es que estaba poniendo lo de grabar. Ah, ya lo vi. Es que tiene estos, ¿verdad? Ah, no, ahí está. Ok. Cuando gusten, chicos. Muy buenas tardes, somos el equipo número 6. Hoy explicaremos nuestra situación problema. Este equipo está conformado por Andrés Sebastián Galido Posada, Ángel Pendilla Pérez, su servidor Bernard Gael Hernández Castro, Andrés Chalen González, está Adrián Sánchez Santos y Christopher Moreno González. Bueno, pues más o menos lo que vamos a ver en esta presentación sería una breve explicación de qué es los circuitos RC primero. Después vamos a presentar los casos que se nos pidieron realizar. En tercero vamos a presentar nuestros datos, nuestros circuitos que realizamos de los casos. Y ya por último, lo que vendrían siendo las conclusiones y las observaciones de los casos. Ok, bueno, como dijo anteriormente en el contenido, pues antes de ir a los casos, primero debemos ver qué son los circuitos RC, ¿no? Y pues digamos que una definición de circuito RC ya está por el nombre. Circuito RC, resistor y condensador. Con eso ya tenemos la definición en sí. Un circuito RC, pues es un circuito eléctrico que pues está principalmente compuesto por resistores y condensadores, los cuales también son conocidos como capacitores, para que no haya confusión. Y bueno, ya que hablamos de capacitores, podemos empezar con eso, ¿no? Que un capacitor, digamos que es un dispositivo electrónico pasivo, ¿ya? Que es capaz de almacenar energía eléctrica, sustentando un campo eléctrico. Cuando hablamos de la capacitancia de un capacitor, hablamos de la medida de la energía eléctrica almacenada para un voltaje dado, o en términos más científicos, para una diferencia de potencial eléctrico dada. ¿Ya? Ahora, no. Ahora pasemos a los resistores. ¿Ya? Los resistores son otro componente de los circuitos RC, ¿ya? Y pues están diseñados, ¿no? Para introducir una resistencia, la cual se mide en ohmios. ¿Y qué es la resistencia? Pues la resistencia se define como la oposición del flujo eléctrico en un conducto. ¿Ya? Ahora, si pueden ver la imagen del centro, se puede ver un circuito RC bastante simple, con un capacitor, resistor, una batería y un interruptor. Para que ese circuito RC pues, pueda trabajar, tiene que estar cerrado, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si el circuito RC está abierto? Lo que pasaría naturalmente si está cerrado es que pues, la corriente eléctrica pase desde el polo positivo de la fuente, en este caso la batería, hasta el polo negativo, ¿ya? Pero si está abierto, no hay un lugar a donde ir. ¿Qué les diría si hay un complemento, un instrumento que nos permite, o sea, controlar si el circuito está abierto o cerrado? Ese instrumento es el interruptor, el cual lo podemos ver ahí, que es el cual nos permite controlar si el circuito RC trabaja o no. Ahora, por último, la batería. ¿Quién no ha visto una batería en su vida, no? El dispositivo, que es la batería, su función es convertir la energía química que tiene dentro, que tiene en sus celdas electroquímicas, y transformarlas en corriente eléctrica que pasa, que manda al circuito y que lo haga trabajar. No, ahora son los casos que vamos a presentar.
Voy a dar una breve explicación de cada uno. El caso 1 y 2 es un circuito de 5 focos. El primero se enciende de manera alterna y el segundo secuencial. Hablando del primero, pues son los 5 focos y consta en una programación que pues enciende el primero, el tercer y el quinto foco, y después el segundo y el cuarto foco están apagados. Y también viceversa, o sea, el foco 2 y el 4 prendidos y el 1 y el 3 apagados. El caso 2, como dije, es un encendido secuencial igual de 5 focos. En este lo que hace es que pues se encienden en orden los focos del primero al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y adicionalmente el brillo de cada foco debe pues cambiar como pasa el tiempo. En el caso 3 es un poco diferente, es un circuito de 3 focos que se encienden en un tiempo determinado por nosotros y se irán apagando del segundo al tercero al quinto. Y esto lo hicimos sin ningún temporizador, solo pues con los switches y utilizamos las propiedades de un circuito. Bueno, pues primeramente en el caso 1, pues sería el caso del encendido alternado. Pues este fue nuestro diagrama y pues lo que trataba el caso 1 era básicamente que eran 5 focos que van a funcionar mediante un switch y la fuente de voltaje. En este caso usamos una fuente de voltaje que era de 20 voltios para que este enviara la energía necesaria para el interruptor y los LEDs. Y bueno, pues como ya mencionó mi compañero, la dificultad de este circuito pues, era básicamente que a la hora de accionar el switch, tenían que 3 LEDs, el 1, 3 y 5, permanecer prendidos y el 2 y el 4 estar apagados. Y a la hora de volver a activar el switch, que los LEDs que se encontraban prendidos anteriormente pues se apaguen y los 2 focos que están apagados se prendan, ¿verdad? Y pues esto pues, sería así básicamente lo que sería el diagrama del caso 1. Hablando ya de su secuencia, pues como ya dijo mi compañero, esto básicamente funciona a través de un interruptor, que estando en posición A, la energía se va para específicamente los focos 2 y 4, que es el rojo y el blanco, y en posición B prendería el 1, 3 y 5, que sería el azul, amarillo y verde. Hablando ya de sus gráficas de corriente, tanto de voltaje, estas gráficas es estando en la posición A, es decir, que les está mandando corriente y voltaje al foco 2 y foco 4. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, estamos viendo que nada más tiene corriente foco 2 y foco 4. Específicamente están teniendo una corriente de 6.66 amperes. ¿Esto cómo lo sacamos? Bueno, pues básicamente dividimos el voltaje, que era de 20, entre la resistencia, que son de 3. Esto nos da la corriente de 6.66. Mientras que en el foco 1, 3 y 5 no estamos viendo ningún valor en corriente, ya que el interruptor se les está impidiendo. Ahora, en el lado derecho estamos viendo las de voltaje, que es lo mismo. En el 2 y 4 estamos teniendo un voltaje total de 20. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, pues básicamente multiplicamos la corriente, que era de 6.66, por la resistencia, que era de 3. Esto nos da un voltaje de 20. Mientras que en los focos 1, 3 y 5, pues estamos viendo que no existe tal voltaje, ya que el interruptor se los impide. Ahora, enfocándonos con el interruptor en posición B, es decir, que les llega la corriente y voltaje al 1, 3 y 5, como podemos ver en el lado izquierdo, en las gráficas de corriente, estamos teniendo una corriente en el 1, 3 y 5, específicamente de 6.66, al igual que en el caso pasado. Lo que hicimos fue el voltaje entre resistencia, es decir, 20 entre 3. Y en el lado derecho estamos teniendo las gráficas de voltaje, igual, de 1, 3 y 5, con un voltaje total de 20 para los tres, que se multiplicó en la corriente, que fue de 6.66, por la resistencia, que tiene un valor de 3. Mientras que obviamente en el foco 2 y foco 4 no existe tal valor. Todo esto se usó con las fórmulas de ley de Ohm.
Ahora estamos hablando del caso 2. Lo que podemos ver es el diseño de lo que hemos hecho. Como se puede ver, hay 5 focos. Los datos que tenemos es que la batería es de 9 voltios y la resistencia es de 1000. Lo que va a pasar es que en este caso el foco va a brillar, cada foco va a brillar el doble. Bueno, no exactamente el doble, va a brillar más. Sacamos los valores, ¿cómo dicen? Por la ley de Ohm. Ahí sí podemos sacar la intensidad, la corriente y la de voltaje. Esa resistencia de 1000 ohms, ¿cuál resistencia es? Estas las de arriba. Las de... ¿Cada ¿cómo se llama? una es de 1000 ohms? Sí. Pero lo que va a depender es ¿cómo se llama? El amperaje. Ok, ¿y cómo va a variar el amperaje si tienen la misma resistencia? Porque el voltaje va aumentando un 0.6. Y déjame se lo muestro en las gráficas. A ver. Como podemos ver en el primer LED, el voltaje, el 1 va a estar en voltaje de 0.6. Y como los demás voltajes están pagados, los demás voltajes están en 0 porque están abiertos el circuito. Sí. Así pasa con el segundo LED, pero el segundo LED es el doble del primero. Pues es de ¿Pero por qué 1. aumentan? ¿Por qué aumenta su voltaje? Por el amperaje. Pero tienes misma fuente, mismo foco, misma resistencia. ¿Cómo va a variar ahí el voltaje? Fuimos aumentando el amperaje poco a poco ¿El amperaje de qué? de cada LED, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que quiere llegar mi compañero, que en las gráficas de voltaje, el primer amperaje, por decirlo así, es de 0.6 por 10 a la menos 3 por los 1000 ohms, da el 0.6 del voltaje. En el siguiente, el amperaje es de Sí, 0.12. pero ¿cómo hacen variar ese amperaje ustedes? Pues en leyes físicas, pues lo haríamos con un potencímetro. El plano simplemente es una idea. Los cálculos los hicimos de manera y los manejamos de manera diferente, ya que al momento de hacer todos los cálculos nos confundimos porque pues se supone que el circuito estaba en paralelo, entonces el voltaje no debería de cambiar, pero pues no sucedió El así. circuito está bien, pero las resistencias están mal. Para ustedes poder variar la corriente, tenían que variar la resistencia. Cada foco tuviera una resistencia diferente. El potenciómetro es una resistencia variable. Pues, Es una resistencia. pues no, como le digo, pues solo, o sea, Ok. usando la ley de Ohm, pues solo variando la corriente, pues podíamos aumentar, o sea, por darle un Sí, ejemplo. claro, aumentando la corriente, pero para aumentar la corriente tenían que variar la resistencia. Bueno, continúen. Bueno, cada voltaje va aumentando un 0.6. Aquí podemos ver en el segundo LED. El voltaje 2 está en un 1.2 y los demás voltajes están abiertos. Digo, están 0 porque están los circuitos abiertos. Y así seguimos con el voltaje 3 y el voltaje 4 y el 5. Para ser más detallado, el voltaje 3 tiene un voltaje de 1.8, el voltaje 4 es de 2.4 y el voltaje 5 es de 3, exacto. Aquí están las gráficas de la corriente del segundo caso. Aquí no se puede notar mucho la diferencia de cada corriente, pero aquí en el foco 1 está prendido y los demás focos están apagados. Ahí se ve que está a la 10 por la menos 3, pero se puede ver que está un poco arriba. Ya en los siguientes casos se puede notar más. Y eso es lo siguiente. Aquí en el segundo caso de la corriente del foco 2, sí se nota más la diferencia. O sea, como dijo mi compañero, se le va agregando a cada foco más amperaje, ¿no? Es mayor pues, la corriente que recibe y por eso es mayor en cada caso. En el tercero también va a ser mayor, en el cuarto y hasta el quinto. Entonces voy a explicar lo que es básicamente el problema número 3. Pues hay que primero entender un poquito el planteamiento del problema. Lo que se nos pide hacer es un circuito
que tuviera 3 focos, uno que estuviera directamente conectado a la fuente, en otras palabras, que siempre estuviera encendido, que un segundo foco se apagara y que el tercer foco se apagara después de que se apagara el segundo foco. Esto sin usar ningún tipo de temporizador, ni switch, ni nada de eso, sino que simplemente usando propiedades de los circuitos RC. Pues este básicamente es el plano que planteamos, pues todas las LEDs están conectadas del lado negativo con una resistencia de 10 ohms y del lado positivo están conectadas, pues la que siempre está conectada a la fuente está simplemente sin más conectada a la fuente y las otras están conectadas por medio de un capacitor, un condensador de 100 milifaradios, 0.1 faradios, 300 milifaradios o 0.3 faradios, llámelo como quiera. Entonces, para hacer los cálculos, pues es bastante sencillo, ya que usando los conocimientos que adquirimos en las clases, pues este es un circuito en paralelo, entonces todos los voltajes van a ser de 3, por lo menos el que está conectado a la fuente, y en su momento cero, por decirlo así, en el que el capacitor todavía no le ha robado carga a la LED, a ninguna de las dos LEDs, pues su máximo voltaje sería de 3 voltios. Entonces aquí para conseguir lo que vendría a ser la corriente se usaría la ley de Ohms. Simplemente se dirían los 3 voltios por los 10 ohms de la resistencia. Aquí se supone que la corriente debería de variar, pero al final como todas son la misma resistencia, pues no varía y sería 0.3, 0.3 y 0.3. En la simulación se podrá observar de mejor manera todos estos cambios. Para el cálculo del voltaje, por lo menos para los que son los capacitores, pues simplemente se usa la fórmula que está en la parte de arriba, en la que siempre está conectada, mantiene su voltaje de 3 voltios, tanto hasta el inicio como hasta el final, ya que esta siempre está conectada a la fuente y se mantiene encendida. En cambio, la de 100 milifaradios, que es la gráfica azul, pues esta empieza en los 3 voltios, como mencionamos anteriormente, que sería la LED, y cuando se está cargando el capacitor, esta se va apagando, que sería más o menos en unos 4 o 5 segundos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el capacitor tiene muy poca capacidad de carga. Entonces, cuando se carga por completo, que se cargaría muy rápido, ya que son 100 milifaradios, 0.1 faradios, pues el LED pierde todo su voltaje. Y como se carga tan rápido, pues el LED pierde su voltaje demasiado rápido en unos 4 o 5 segundos. Y la gráfica verde presenta exactamente lo mismo que la gráfica azul, solo que en este caso, pues esta es de 300 milifaradios o 0.3 faradios. Entonces sucede lo mismo. Empieza en 3 voltios, que es el momento en el que el capacitor todavía no le ha quitado ningún tipo de voltaje a la LED, mientras se va cargando, como este se tarda un poquito más ya que tiene más espacio de carga, pues se va apagando el foco. En este caso se apagaría en unos 14, 15 segundos más o menos, lo que da el efecto que se nos pidió, que uno siempre se mantuviera encendido, que el segundo se apagara, nomás empezara la simulación, y que el tercero se apagara eventualmente después de que se apagara el segundo. En la simulación de corriente es un poco más de lo mismo. Básicamente también sucede lo mismo con la corriente con el que siempre está encendido, siempre va a mantener su misma corriente tanto al inicio como al final. Y esta pues es simple, es fácil de encontrar, ya que sería simplemente el voltaje, que serían los 3 voltios, dividido la resistencia, que es de 10 ohms, como lo había mencionado anteriormente, y es de 0.3. Esta se mantiene, como digo, en la que siempre está conectada tanto al inicio como al final de la simulación. En el resto, en el de 100 milifaradios, pasa lo mismo otra vez. Empieza con 0.3, que es la corriente máxima que llegaría a tener el foco, y mientras está cargando el capacitor de 0.1 faradios, esta va perdiendo su corriente. Como esta se carga tan rápido, como mencioné anteriormente, como en unos 4 o 5 segundos, esto hace que el foco, la LED, pierda toda su corriente. Y pues lo mismo otra vez, la gráfica verde es lo mismo que la gráfica azul, solo que ahora con 300 milifaradios, otra vez empieza en 0.3, que es la corriente máxima del foco en ese momento, y mientras el capacitor se va cargando, que esto tarda un poquito más, como unos 14, 15 segundos, cuando llegue ese tiempo, pues la corriente va a dar cero, lo que otra vez, como digo, va a dar el efecto de que una se mantiene encendida, una se apaga, nomás empieza un poquito la simulación, y la otra se apaga eventualmente después de que se apagó el segundo foco. Bueno, pues ya como conclusiones finales que llegamos como equipo, pues que tuvimos que variar ya sea pues en los diagramas de los circuitos, como los amperajes, como las resistencias de los circuitos, y pues esto era obvio porque pues cada caso te pide una cosa diferente, entonces se tiene que modificar pues desde el diagrama para poder hacer los cálculos bien. Otra cosa que terminamos notando
después de ya tener los resultados y ya después de que graficamos nuestras tablas, fue que al observar, pues la mayoría se mantienen estables, pues esto es ya que o bien se la pasan teniendo el mismo nivel de energía que se la pasan prendido, o bien no reciben la energía y pues, se la pasan apagado. Esto pasaba en los casos 1 y 2. En el 3 ya no fue así porque pues, las gráficas de corriente y voltaje pues, fueron disminuyendo en los diferentes LEDs conforme pasó el tiempo. Y pues esto se vio a lo rápido que pues, se cargaba el capacitor y pues cuando esto pasa pues se pierde la corriente en la LED, lo que provoca la caída de luz llegando hasta que se llegue a apagar totalmente. Otra gran diferencia que notamos del caso 1 y 2 a comparación del 3 es que los casos 1 y 2 pues llegaban a ser circuitos simples y el caso 3 ya se basó más en un circuito RC. Gracias por su atención, maestra. Sería todo, Ok. muchas gracias. Ok, chicos, a ver, tengo algunas preguntas. Maestra, ¿puedo dejar de compartir? Sí. A ver, pregunta para Bernardo. Sí. Bernardo, ¿cuáles son las variables más relevantes de sus circuitos y cómo influyen estas variables en cómo se comporta el circuito? Porque cada circuito que ustedes presentaron es diferente y se comporta diferente. Entonces, ¿cuáles son las variables más importantes y cómo influyen en el comportamiento del circuito? Pues como ejemplo, hay diferentes casos. Lo que sería muy variable es la batería, el voltaje, las resistencias y pues si hablamos en el caso de, por ejemplo, el circuito de RC, es el capacitor. La función del voltaje es para que dé la energía y que pueda circular todo el circuito. La resistencia es para que dé como que no vaya tan fuerte y no se vaya a quemar todo el circuito y la batería. Esa es la función ¿cómo dicen? Del resistor. Y del capacitor, pues es como como que para que se cargue. Si se llega a apagar la batería, el capacitor lo que va a hacer es que va a dar esa energía cargada, lo va a descargar y va a dar todo otra vez energía. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un circuito y otro? ¿Tienen las mismas variables en los primeros dos y luego tienen un capacitor extra en el tercero? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se comportan diferente? Muchas veces puede ser porque pueden estar en paralelo o porque tienen diferentes valores o sea, puede ser paralelo o en serie, en este caso no hay ninguna serie. O puede ser porque tiene diferentes valores o resistencias. Y especialmente en el caso 3, porque tiene capacitor y pues es un poquito más de cálculos. Ok. Andrés, ¿Sí? ¿cómo podría mejorar el diseño del tercer caso? El tercer caso, bueno, el diseño ya en sí, pues yo diría que ya está mejorado, por así decirlo, porque en cierto punto lo pusimos siguiendo las reglas, lo pusimos en paralelo, por así decirlo, y pues le fuimos subiendo la capacitancia a cada capacitor para que así el tiempo vaya fluyendo. Pero si obviamos las reglas de por sí, lo mejor que podría hacerse sería el uso de un temporizador y switches para, para hacerlo de una manera mejor. Pero de ahí yo creo que nuestro diseño está bastante bien. Ok. Espérenme. Este es Andrés, Bernard, Christopher. Sí. ¿Qué problemas tuvieron durante el diseño, la simulación y qué recomendaciones le daría a alguien que quisiera hacer el mismo proyecto? En cuanto al diseño, pues es básicamente pues empezar desde cero. Tuvimos varios bosquejos ahí en cada circuito para, pues de la misma forma como usted mencionó, buscar la mejor manera o la manera más eficaz de que funcione.
porque tuvimos varios diseños en los que si los hubiéramos implementado, pues simplemente no hubieran funcionado o no nos hubieran salido los resultados que nos salieron. Entonces, pues yo creo que diría a otras personas que no se casen o no se queden con un simple diseño que ya hicieron una vez, que busquen de diferentes maneras hacer el mismo, o sea, no el mismo, sino hacer el mismo caso, pero de diferentes maneras. Y en cuanto, ¿cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál fue la segunda Em, pregunta? Te pregunto, no, pero nada más era que era lo mismo. O sea, te pregunté los problemas que tuvieron y qué recomendarías. O sea, ya me lo contestaste. Sí. Ok. A ver, es que traigo aquí varias pantallas. Ángel. Sí. Aparte de la aplicación que presentaron para el reto, ¿qué otros usos puede mencionar del capacitor? Del capacitor, pues hay muchos usos, No lo desde la prendas, unidad ¿no? de, uno, la unidad de flash de una cámara fotográfica, o luces intermitentes de un carro, de un semáforo, un Ok, cargador de teléfono también, se usa el capacitor. ok, muy bien. Y Adrián, ¿cómo se puede reducir el tiempo de carga o descarga de un capacitor? Si yo, por ejemplo, en el caso 3, si yo quisiera que se apagaran más rápido, ¿qué tengo que hacer? Creo que se podría alterar el voltaje o el amperaje que recibe el capacitor, aumentarlo y bueno, eso aceleraría la carga del capacitor. ¿Están de acuerdo los demás? Para complementar, si lo hacemos de una manera más sencilla, simplemente sería bajarle la capacidad La al capacidad, capacitor. sí, también. Sí, la Sí, resistencia sí. capacitor. Entonces, en vez de ser, por ejemplo, nuestro problema era de 100 milifaradios, sería, no sé, de unos 10 milifaradios y el otro de unos 50 milifaradios. Y eso haría que al momento de que el capacitor se cargue, como tiene tan poca capacidad, pues se cargue extremadamente rápido. Ok. El tiempo de carga y descarga no depende del voltaje y la corriente, ¿eh? Cuidado con eso. Ya pueden dejar de grabar, chicos. Nada más les encargo que suban el video en la carpeta, en el portafolio de Illumen, que ya está ahí en Canvas para hoy. Y esa carga es individual, aunque el video es el mismo, ¿ok? Y pues ya se pueden retirar y los veo mañana para el examen. Maestra, solo quería hacerle una Gracias. pregunta. Sí. Que en lo de los puntos extra, pues me equivoqué y tomé un screen que no era nada que ver y pues se lo volví a mandar ayer, pues después de que usted me puso la